Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a grabar a continuación el vídeo de introducción de la unidad 5, prevención de riesgos laborales. Este es el bloque de prevención de riesgos y bueno, es un bloque un poco diferente en el que vamos a hablar pues de eso, de la salud e higiene en el trabajo. El primer concepto es general, hablamos del trabajo y la salud. ¿Qué es la salud? Bueno, la salud, según la Organización Mundial de la Salud, es el estado completo de bienestar físico, psíquico y social. Es decir, no es solo no estar malo, es un concepto más amplio que incluye pues estar bien, sentirte bien. Y bueno, hablamos un poquito aquí de la influencia del trabajo y la salud, que como podéis imaginar es muy grande, y de la protección legal fundamentalmente a través de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En primer lugar, el concepto de partida es el concepto de riesgo profesional. En el trabajo estamos sometidos a diversos riesgos que pueden afectar a la salud. En el apartado 2.1 tenéis la clasificación, que la vamos a ver con más detalle en el siguiente mapa. Todos esos riesgos profesionales, esos factores de riesgo, nos pueden producir diferentes daños a la salud. Hay una diferencia entre el riesgo y daño. Bueno, el riesgo es la posibilidad de sufrir un daño y el daño pues es ese deterioro de la salud, esa lesión. Los tipos de daños son fundamentalmente accidentes, enfermedades o otras patologías como pueden ser la fatiga, la insatisfacción o patologías de nueva aparición que están ahora de moda últimamente como el mobbing, el síndrome de burnout, que quiere decir estar quemado en el trabajo, etc. Las comentamos un poco con más detalle en el siguiente mapa. La prevención de riesgos laborales debe de partir de una evaluación de los riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Que para cuidar la salud en la empresa, primero tenemos que saber cuáles son los riesgos a los que nos vemos sometidos en el ambiente de trabajo. No es lo mismo los riesgos que puede tener un albañil, que pueda tener un técnico electricista, un agente de viaje, un administrativo, etcétera. ¿De acuerdo? Y bien, esa evaluación de riesgo pues hay que hacerla por personal autorizado, por personal formado, normalmente al inicio del trabajo y en determinados periodos, pues cuando se introduce alguna modificación que afecte a la salud, por ejemplo, y tiene un procedimiento concreto pues para medir el alcance de esos riesgos, que podréis ver en la teoría y que trabajaréis además en la tarea. La planificación de la actividad preventiva. Bien, este apartado se refiere bueno, que la actividad preventiva tiene que ser una actividad planificada, no se puede dejar a la improvisación, no es simplemente hay que tener cuidado, no hay que tener cuidado, hay que pararse, hay que hacer un estudio de los riesgos que existen en la empresa y hay que establecer una serie de medidas y una serie de controles. ¿De acuerdo? Y por último, esa serie de medidas se concretan en medidas de prevención y medidas de protección. Las medidas de prevención son prioritarias, ya se sabe, ya se conoce el dicho, ¿no? Más vale prevenir que curar, Pues eso, lo mejor es prevenir que pueda surgir cualquier tipo de accidente o cualquier tipo de factor de riesgo. A ser posible hay que eliminar por completo los riesgos y si no se pueden eliminar, pues al menos reducirlos en la medida de lo posible. Las medidas de prevención se dividen en técnicas médicas, que son básicamente reconocimientos y también vacunación, ese tipo de cosas, y técnicas no médicas. La seguridad, que es la prevención de accidentes, la higiene industrial, que es la prevención de los riesgos relacionados con el ambiente químico y biológico, los riesgos que están en el aire, ¿no? La ergonomía, que es la adaptación del puesto de trabajo a las condiciones físicas y mentales del trabajador, adaptar el puesto a lo que es capaz de dar una persona, ¿no? Y la psicosociología aplicada, que se refiere a la organización del trabajo, horarios, formas de comunicarse entre los trabajadores y ese tipo de factores. La teoría lo tenéis que ver con un poquito más de detalle y si no se hace el vídeo, eterno. Bien, pasamos al último apartado que se trabaja en un mapa aparte. Bien, este apartado 7, seguimos en la unidad 5, habla de prevención de riesgos específicos en el sector. Bien, aquí lo que vamos a hacer es un pequeño paseo pues, por los diferentes riesgos que se pueden encontrar en el ambiente de trabajo. En primer lugar, están los factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad, orden y limpieza, riesgos eléctricos
o riesgo de incendio. En la unidad y en la tarea que vais a trabajar, pues tenéis los riesgos típicos relacionados con estos conceptos, con estos factores que estamos comentando y las medidas de prevención más adecuadas. Bien, continuamos. Los siguientes riesgos que vamos a comentar son los riesgos derivados de las condiciones ambientales. En este caso, los riesgos de origen físico, que son los más llamativos seguramente, el ruido, las vibraciones, las radiaciones, la temperatura, la iluminación. Bien, en nuestro caso pues vamos a prestar especial atención al trabajo en oficinas, ¿no? El trabajo con pantallas de visualización de datos, que se llama en la jerga técnica. Bueno, trabajo con pantallas, con ordenadores, pues hoy en día es muy habitual en trabajos relacionados con vuestro ciclo, ¿no? También están los riesgos de origen químico. Bueno, pues el polvo de la fotocopiadora, por ejemplo, en la oficina podría ser un riesgo químico, o los vapores de los productos de limpieza. Tampoco hay que irse a trabajos en laboratorios ni nada de eso. Existen en trabajos de oficina incluso. Y lo mismo podemos decir de los riesgos de origen biológico. Pues los virus que te puede contagiar el compañero de trabajo en época de gripe, pues bueno, están ahí. Si no vas a trabajar, pues no tienes ese riesgo. Bien, continuamos con los riesgos derivados de las condiciones ergonómicas. En este caso se trata del diseño ergonómico del puesto de trabajo. El principio general sería adaptar el puesto de trabajo a las condiciones físicas del propio trabajador. Entonces, bueno, aquí se diferencia entre trabajo sentado, fundamentalmente trabajo con ordenadores, pantalla de visualización de datos, o trabajo de pie. Y bueno, también hay que diferenciar la carga física y la carga mental, ¿no? Que son dos cosas diferentes, pero las dos hay que adaptarlas. Pues no es conveniente darle a un trabajador un trabajo pues excesivamente repetitivo, que lo sature y bueno, que el riesgo mental también es importante, pues caer en estrés, depresión, insatisfacción, puedes ir amargado al trabajo y bueno, eso no es estar sano y además va a incidir además en tu rendimiento. Y por último, los riesgos derivados de las condiciones psicosociales, muy relacionado con esto que acabo de decir, de la carga mental, pues estaría pues otro tipo de factores relacionados con la organización del trabajo, como los horarios que no te permitan conciliar, o la línea de mando que te dé demasiada responsabilidad o demasiada poca. También todo esto depende de las características de cada trabajador. Hay medidas que pueden ser muy adecuadas con los trabajadores y muy poco adecuadas con otros, ¿no? Y bien, aquí es donde, como comentaba antes, existen una serie de daños que, bueno, están muy de moda últimamente y son quizá de reciente aparición, como el mobbing o el síndrome de burnout. El mobbing ya sabéis que es el acoso laboral y es esa depresión, esa sensación del trabajador de estar impotente, de no saber qué hacer con su vida, de no saber qué hacer ante el acoso constante de compañeros o sobre todo de superiores, ¿no? Y solo es mobbing cuando es continuado en el tiempo y tiene como motivación el que ese trabajador pues no pueda más y se marche de la empresa. Y bien, bueno, yo creo que hemos dado un paseíto bastante amplio por la unidad. Ya sabéis que estos vídeos, el objetivo que buscan es que cuando lleguéis a la unidad, pues bueno, os suene todo y no vayáis así en frío, ¿no? Ya sabéis también que, por supuesto, como siempre, para cualquier duda que tengáis, pues me tenéis en la plataforma. Así que un saludo, mucho ánimo y nos vemos en la plataforma.